Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Este viernes estoy con el doctor Alejandro Caroca, ex seremi de salud. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Rocío, muy bien. Acá está un día maravilloso en Puerto Montt, así que esperemos que el fin de semana esté bastante bueno. No he mirado el clima, pero la esperanza es lo último que se pierde. Así es, y de lo que vamos a conversar el día de hoy son varias cosas. Vamos a partir preguntando en qué estado se encuentra actualmente el sistema de salud, si está colapsado o no está colapsado. También vamos a hacer referencias a temas constituyentes, pero no se me arranquen, queridos auditores, porque vamos a conversar sobre un poquito sobre las IPN que cierran el día de hoy, pero también vamos a darnos una vuelta por ¿cuál sería la conversación respecto al servicio de salud? ¿De dónde debieran provenir los fondos? ¿Cómo nos estaríamos financiando? Y además, un tema en particular que me quedó a mí de duda respecto a una conversación que ustedes pueden revisar en País Lo con el core Cristian Vargas, donde hablábamos de cómo se financia la salud actualmente, si es a través de fondos regionales, si es a través de fondos a nivel nacional que tienen que entregar en los ministerios. Vamos a conversarlo en este programa. Parto por la primera pregunta. Querido doctor, ¿cómo está el sistema? ¿Se notó la salida de vacaciones o no? Bueno, la verdad es que la salida de vacaciones lo que permite es que los chicos, al dejar de asistir a clase, dejen de transmitir de manera tan rápida los virus. Eh, es una medida similar a lo que en pandemia vimos con estas cuarentenas, ya que en el fondo es cortar la circulación viral. Requiere algunos días, digamos, para que sea efectivo. Ahora, desde el punto de vista estricto, ya habíamos tenido descensos en la transmisión y había habido una holgura de las camas intensivas, sobre todo pediátricas, previo a la salida de vacaciones, así que ya venía un poco en descenso. Así que sin lugar a duda las vacaciones van a ayudar muchísimo. Y acá rescato un tema que he planteado más de alguna oportunidad, y es, sobre todo acá en el sur, ¿ya? Y en algunas ciudades como Santiago, Concepción, que son muy grandes, están contaminadas también, ¿cómo podría eventualmente impactar pasar de la semestralidad escolar a la trimestralidad? Porque permitiría en el periodo, digamos, de invierno, las mismas 2 semanas de vacaciones, o 3 que tienen algunos, poderlas separar. Es decir, esta semana de vacaciones que salió los chicos ahora, podríamos haberla tenido hace prácticamente un mes atrás, una. Y eso permite justamente hacer este obstáculo a la circulación viral. Yo creo que sería una muy buena medida de educación que afectaría a salud. Es interesante porque estábamos viendo y salió una noticia el día de ayer también con la deserción escolar, o sea, que había menos tasa de falta, o sea, los niños estaban yendo más al colegio y eso es muy bueno. Y cuando tenemos estos que se resfrían, que se resfrían, que se resfrían, también van perdiendo el ciclo de estudio. Entonces, es súper interesante esta propuesta que la habíamos conversado hace varias semanas atrás, cuando recién partió este pic, de romper en la circulación viral, bajarla, para también poder mantener a los niños más tiempo en clase y que se nos resfríen un poco menos. Así que es interesante esta propuesta de poder romper el ciclo teniendo un sistema trimestral y no semestral, y lo vamos adecuando a lo que a nosotros nos sirve también dentro del modelo educativo, y también para no colapsar los sistemas de salud, que finalmente no solamente están tensionando la carga laboral que tienen las personas que están en este sistema, sino también estamos cuidando la vida de los más pequeñitos, que lamentablemente hay algunos que por más esfuerzos que se hagan no van a sobrevivir. Entonces estamos reduciendo ahí, y sería súper interesante que pudiéramos ir viendo, y va también parte dentro de esta toma de acciones de acuerdo a la realidad local, ¿ah? No solamente una realidad de entender el país como un completo de que somos todos uniformes y iguales, sino también qué es lo que está pasando aquí a nivel regional. Es muy interesante esa propuesta. Vamos entonces con el segundo punto que les había dejado marcado, que les quiero contar que el día de hoy, viernes 7 de julio, es el último día para que ustedes puedan adherir y patrocinar alguna de las iniciativas populares de Norma en esta consulta ciudadana que está realizando
el nuevo proceso, el Consejo Constitucional, que en realidad hay hartas personas que dicen, ya, ¿sabe qué? A esto ya no nos va a importar. Pero este es el momento en el cual podamos decir qué cosas importan. Fue relevante también el proceso anterior cuando el grupo Con Mi Plata No, que esta vez también va liderando en los patrocinios, puso este tema de los fondos de pensiones como altamente relevante. Entonces les quiero contar, antes de preguntarles si es que usted ha patrocinado alguna y hay alguna que le gusta, querido doctor Caroca, voy a contarles cuáles son aquellas 14 que hasta el minuto han llegado a este punto. Y como ya les mencionaba, la primera es Con Mi Plata No, la segunda en apoyos es Chile por los Animales, una iniciativa que protege a los animales en la nueva constitución. Por un Estado sin pitutos va tercera, un Estado moderno para los ciudadanos. Cuarto, por el derecho preferente de los padres. Quinto, respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chilenos. Una policía que nos proteja es la sexta. Es mi plata y punto. Nuevamente, igual que la primera, ponemos la libre administración del 10% anual de nuestros fondos previsionales, pero quizás aquí esta va, es interesante, quizás va en un sentido distinto a qué se hace con ese 10%. Todavía cuenta, es otra de las que alcanzó, reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años. Esta va, es bastante controversial, esa en particular. Educación pública para Chile es otra, por una libertad de conciencia religiosa como un derecho humano fundamental en una sociedad democrática, pluralista y diversa. Y me quedan un par más que son reconoce como emblemas vivos de la nación chilena la cueca y el rodeo, derecho de la vivienda digna, segura y propia, y la última, agua para la vida. Son más de 1.300 las iniciativas populares de Lonma, solo 14 ha logrado los 10.000. Estimado doctor, ¿hay alguna que usted haya apoyado o que le gustaría Sí, que llegara? la verdad es que lo hemos estado revisando, de hecho lo hemos revisado de manera conjunta con mi esposa, ¿ya? Y espero el día de hoy, ya tenemos fija una hora determinada y nos vamos a juntar justamente para votar. Hay algunas que obviamente ya irá a votar que le gusta. Yo creo que acá, con los que tú has señalado, llama muchísimo la atención la necesidad que tiene la gente. Yo creo que es una impronta que está metida profundamente de libertad, ¿ya? Y esto se expresa en que cuando tú conversas con distintas personas, la libertad podríamos llamar económica, que está expresado en este caso en Con Mi Plata No y en la otra que tú señalabas, que tiene que ver con que el dinero para mi jubilación es mío y no quiero que nadie me lo toque. Háganmelo producir, no me lo quiten. Fantástico que me lo hagan crecer. Ya tomó fuerzas la vez anterior en el proceso frustro previo y hoy día sin lugar a dudas. La libertad de expresión, ¿ya? La libertad o que de alguna manera está expresado también en lo que es el derecho a propiedad, libertad religiosa, libertad de educación, ¿ya? Hoy día yo creo que la gran mayoría de las personas está de alguna manera enfocado primero en estos conceptos de libertad amplio, que bien sabemos que nuestra libertad termina cuando empieza la del resto, la de la sociedad, y también en los derechos. Yo creo que eso van a ser los dos grandes focos en esta constitución. Los otros son más bien importantes, pero que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema de gobierno, el sistema político. Esas definiciones, sin lugar a duda, van a marcar al país. Pero yo creo que este proceso, que a diferencia del anterior, ha estado bastante, bueno, sin bulla de por medio, pero echo de menos un poco más de comunicación del proceso. Porque acá el gran riesgo de este proceso, aún teniendo un buen producto, es que la gente o no vaya a votar, o no quiera votar, o vote rechazo, por las situaciones más diversas. Yo creo que acá lo que el país necesita, independiente de cómo se gestó esto, es de una vez por todas cerrar el tema constitucional. Qué gran punto. Cerrar el tema constitucional. Bueno, está el momento de participación, que es ahora con esta firma. Yo le comento, doctor, que el día de ayer, bueno, yo me puse como una meta, tratar de entrevistar por lo menos, de conversar con un consejero constitucional a la semana.
Y la ha ido logrando, ¿ah? La ha ido logrando porque la primera, y ustedes pueden ir revisando las entrevistas también en País Lobo, y ahí está, por ejemplo, la de la consejera de aquí, en la región de los lagos, Nancy Carola Márquez, después Carlos Recondo, que también es de la región de los lagos. Esta semana ya conversé con ella, pero va a salir durante el fin de semana la entrevista con Lorena Gallardo, que ella es consejera constitucional de Los Ríos, y es bastante interesante. La conversé con ella ayer en la tarde, y entre medio comisiones, porque están súper apurados haciéndolo, y ella me decía, la libertad es algo que nosotros estamos promoviendo y que queremos que quede plasmado dentro de este proceso. Y me llama mucho la atención que usted haga esa referencia ahora y justamente haga esta conexión con las IPN también, porque el tema de libertad está muy presente. Ella es de Renovación Nacional y dentro de la bancada ella señala que es algo que están trabajando porque el día 17 tienen que presentar las modificaciones de lo que les entregaron los expertos. Entonces están trabajando muy apuraditos en eso. En este minuto están todos con las audiencias que se están dando entre este proceso participativo también. Conversaba también, que uno conversa con distintas personas y personas que tienen ya decidido su voto por el rechazo y me decían, este proceso no hace menos libre, porque ya las 12 bases constitucionales nos dicen que ya se les quitó libertad a través de este Estado subsidiario, o sea, este Estado social y democrático de derecho. Y yo le preguntaba, justamente haciéndonos cargo, y la pueden revisar, la última pregunta que le hago es, ¿cree que esta propuesta nos va a hacer menos libre? Y a mí dice, todo lo contrario, porque se está luchando justamente porque quede muy consagrado el tema de la libertad. Pero yo creo que el problema no está en todas las entrevistas que uno puede hacer y lo que se quiera decir, porque creo que estamos hablando en dos puntos distintos. Uno es la racionalidad de un trabajo bien hecho que se puede entregar, que no tiene hartos grandes aspavientos ni grandes circos, y el otro es la emocionalidad que tienen las personas, que tiene el votante, que es lo que te lleva finalmente a tomar la decisión, después de todo el proceso. Se habla de un cansancio del proceso constitucional, pero a la vez yo creo que va mucho el miedo a lo desconocido, a los cambios que se pueden hacer, que nos estén pasando gato por liebre. ¿Y cómo atacamos ese miedo? Yo creo que ahí está el tremendo desafío para este proceso, para que efectivamente pueda ser reconocido y validado por todo el resto de los votantes y que logren llegar a buen término. Sí, yo creo que la comunicación, que obviamente la tienen que hacer la gente que están hoy día, los consejeros, ¿ya? Y a través de su institucionalidad, pero va a ser muy importante lo que haga el gobierno, ¿ya? Para apoyar o para no apoyar esta nueva constitución. En lo personal, yo creo que tengo una opinión bastante práctica, ¿ya? Sin lugar a dudas, no es imprescindible o no era imprescindible para afrontar todo este periodo, todas estas diferencias sociales que hubo, el estallido, todos los actos delincuenciales. Teníamos una constitución que nos había permitido progresar durante estos años, pero que fue foco, ¿ya? Podríamos decir, o se justificó todo este germen con, se decía en aquellos momentos, el origen espurio. También, de alguna manera, puede pasar lo mismo con la actual, lo que tú señalas. ¿Sabes qué más? Esto fue un acuerdo entre grupos de políticos en el Congreso, dieron este marco de 12 grandes áreas, ¿Acuerdo? digamos, que no podían traspasarse. Y también uno podría decir el día de mañana, y no me cabe duda que va a haber gente que interesadamente decir, ¿sabe qué más? También tiene un origen espurio, ¿ya? Y la verdad es que si nos concentramos en cualquier acto humano, ¿ya? Siempre uno puede de alguna manera tener una interpretación, una visión, una realidad o una distorsión interesada, ¿ya? De cuál es el origen. Yo creo que el país lo que necesita, ¿ya? Es tener una muy buena constitución, dejar cerrado este tema, una constitución que dé libertades, también de derechos, pero que a mí me parece muy importante que dé obligaciones. ¿Ya? O sea, nosotros si participamos de este conjunto social, voy a tener algunos derechos, ¿ya? Me parece muy bien, garantizados en distintas medidas. Quiero tener libertades, ¿ya? Pero también tengo que tener obligaciones, como por ejemplo el votar. El votar debiera ser una obligación.
¿ya? Así como hay obligaciones familiares, obligaciones legales, también hay obligaciones que vamos a llamar sociales o políticas, que el individuo tiene que cumplir. Y, a juicio mío, debiera enfocarse también, de alguna manera, garantizarse dentro de la Constitución los temas religiosos de libertad, de garantizarse los temas de educación, de ser una Constitución que posibilite el desarrollo, el crecimiento, ¿ya? Que de arma. Hoy día la cantidad de normas, ¿ya? Que hay, de instituciones que fiscalizan otro emprendimiento, hace que sea muy difícil emprender, ¿ya? Hace que sea muy difícil poder desarrollar muchas actividades. Y esto genera algo que ya existe en otros países cercanos a los nuestros vecinos, que empieza a ocurrir una informalidad tremenda. ¿Se fijan? Entonces, yo creo que de una vez por todas necesitamos eso. Y hay un punto más que yo creo que, dado el nivel de, podríamos decir, de deterioro, ¿ya? Creo que es fundamental que en la Constitución pudiera quedar garantizado, así como un motor, un empuje, para que se logre una reforma al Estado, ¿ya? En que permita, de alguna manera, esta reforma generar la eficiencia que hoy día no está teniendo, ¿ya? Para nadie es desconocido el hecho de que de repente tienes que tener un documento, vas a una oficina, le ponen un timbre, y tengo una persona colocando un timbre, y después pasa otra, hay otro que firma, es toda una lentitud tremenda. Y si queremos resolverlo, como a mi juicio se ha intentado resolver durante estos años, generando más personas, más oficinas, más procesos, ¿ya? Personas que, ya no una que coloque el timbre, sino dos, ¿ya? Y así, sumando un poco caricaturescamente lo que estoy señalando, es muy difícil porque siempre va a ser un saco sin fondo en el Estado. Y hoy día, claramente para el país no están las condiciones, con todo lo que ha pasado con las fundaciones, con de alguna manera estos desvíos de recursos, ¿ya? En que la gente dice, no, ya, está bueno ya, está bueno. O sea, nuevamente lo mismo, con mi plata no. Sí, es interesante este punto y aquí quiero ligarlo con la última parte de lo que queríamos conversar, que es respecto, quiero agarrarme de la eficiencia, porque en las conversaciones que he tenido con los core últimamente, tanto con André Iturriaga como con Cristian Vargas, ellos me decían, por ejemplo, en el caso de cómo se habían entregado los fondos el año pasado, que se entregaron en diciembre para no perderlos, que yo creo que ahí hay un problema de cómo están puestas las metas para resolver los problemas locales. O sea, si ya teníamos una priorización de proyectos que para nosotros eran importantes, que estos se trancaran y esos fondos fueran destinados a otras cosas, no me parece que sea lo correcto porque quedan esperando, pero me decían que era un tema burocrático. ¿Por qué? Porque cuando habían empresas que quebraban en distintos proyectos o que no lograban tener suficientes fondos para poder seguir adelante, esto tenía que ir a Santiago, ir y volver, para que pudieran aprobarse nuevos fondos para poder seguir con un proyecto. Y lo voy a aterrizar más, por ejemplo, el caso del Colegio Carmela Carvajal aquí en Osorno, en el cual en septiembre del año pasado ya veíamos que la empresa no estaba funcionando, estamos sin paralización y recién para el 2024 se está empezando a resolver el problema de nuevo. 2024, ¿cuánto tiempo llevamos? Lo llevo también al caso del hospital en Puerto Octay, al caso del hospital en Río Negro, en el cual, de nuevo, por problemas de fondos, cada vez se nos ha ido haciendo mucho más caro. O sea, si en algunos llevan como 10 años, si no me equivoco, donde han tenido que casi hacer 10 veces más también el presupuesto para poder terminarlo. Si hubiésemos tenido una eficiencia mayor para ir haciendo los ajustes o el control de esas obras en particular, hubiesen estado terminados mucho antes y hubiésemos tenido, nos hubiera costado mucho menos como gobierno en fondos porque lo hubieras hecho en el momento que se requería y no con la inflación que estamos teniendo hasta el minuto y con todos los problemas asociados que tiene. Entonces, ¿cómo Lo a que pasa es que través del... Dime. ahí hay ejemplos de todo tipo. Fíjate tú que yo recuerdo para la construcción del hospital de Puerto Montt, ya el Ujú. mega hospital que hay en Puerto Montt, nos tocó el terremoto, no sé si tú recuerdas. El hospital estaba recién en los cimientos. ¿Y qué importancia tuvo eso? Uno, que se paralizaron las obras por causa del terremoto varias semanas, ¿ya? Porque la gente no estaba, los obreros tampoco.
Y después ocurrió un fenómeno que fue muy, muy interesante. No sé si te recuerdas tú que producto de esto faltó ciertos materiales, el fierro, el acero, ¿ya? Subieron de precio, no habían, y sin lugar a duda, estos que son licitaciones estaban enfrentados a precios, podríamos decir, antiguos, ya una Ujú. disponibilidad más que de precio antiguo, es decir, hubo una cadena de entrega que fue retrasada notoriamente y afectó al hospital y se pudo en aquellos momentos, yo recuerdo, yo no estaba, digamos, ni participando en la gestión de la construcción, pero sí recuerdo los esfuerzos que se hicieron, los ajustes que se hicieron y cómo el director de servicio de la época, yo lo recuerdo muy bien, prácticamente vivía en la construcción, era su obra, parecía el hito. Y claro, también tenemos los ejemplos que tú señalas de procesos, ya sea por alza económica, por fallas en los presupuestos a la hora de adjudicarse las obras, Mm. de empresas que quiebran. Ya hay todo un proceso administrativo y legal cuando quiebra alguien, ¿ya? Que hace que en la práctica, una vez que alguien quiebra y deja una obra sin continuar, haciéndolo extraordinario con la legalidad actual, recién se puede entrar a relicitar prácticamente casi un año después, ¿ya? Con consecuencias, porque cuando tú dejas una obra, sobre todo acá en el sur, por la inclemencia del tiempo, tienes que rehacer algunas cosas, desarmar para volver a armar, que tiene otros costos. Yo creo que es parte de lo que yo te contaba. El Estado necesita una moneda. Hay gente valiosísima en el servicio público, en los hospitales, en educación, tremenda, en distintas instituciones, no sé, registro civil, las Fuerzas Armadas, Carabineros, pero se requiere de alguna manera este tema de la eficiencia, que esté el poder resolver los procesos de manera rápida, ¿ya? Pero todo esto, sin lugar a dudas, tiene riesgo, porque esto que se ha ido encadenando como procesos que han sido bastante lentos para desarrollar cosas, también en algún momento tuvieron como causal para llegar a eso los controles, evitar que la plata se desvíe, que alguien, no sé, tenemos ejemplo, por ejemplo, que ocurrió ahora en Santiago, que la clínica tenía 2 o 3 veces el precio realmente que se había comprado, entonces, claro, uno dice suma 2 más 2, chuta, ¿cómo una visión tan grande para comprar un terreno que después yo mismo lo voy a comprar a través de una institución que tiene 2 o 3 veces el valor? ¿Ya? Ahí claramente uno dice, no, sospeche. Y así hay un montón de otras cosas y en todos los gobiernos de repente hemos visto. Eso hace que la gente esté cansada, ¿ya? Con el sistema político. O sea, yo creo que reiteradamente, pase lo que pase en el país en los últimos, no sé, 12, 15 años, en todas las encuestas, justamente el sistema político aparece muy abajo y no hemos hecho nada para corregir eso. Sí, aquí yo me quiero arriesgar con una propuesta. Y que, Ujú. claro, tenemos, por ejemplo, cómo estamos haciendo las contrataciones, que también lo hemos conversado, porque aquí, por ejemplo, cuando vemos cómo se destapa la olla del caso fundaciones, que podríamos decir en Antofagasta, son los mismos, las personas de los servicios que levantan estas alertas de que se están entregando y se están incumpliendo la legalidad. Aquí no hay un mecanismo, aquí la institucionalidad para mí funcionó bastante bien porque efectivamente estaban, estas fundaciones no es que se esté haciendo un mecanismo extraño, sino que estas no tenían ni los giros, ni la expertise, ni el tiempo y se estaban haciendo tratos directos. O sea, aquí había algo ilegal que los funcionarios fueron capaces de levantar porque también tenían un resguardo quizás de su trabajo y un cariño y por, por lo que estaban haciendo, que se estaba viendo manchado por cómo ellos llevaban adelante los proyectos. Pero también tenemos otro tipo de funcionarios que también son de alto nivel, que no logran llegar, que tienen que estar todos los años renovando su contrato, que están en una Eh, indefensión bastante grande. Entonces, ¿cómo estos funcionarios, porque hay algunos que son muy buenos y otros que están ahí y que no tienes cómo sacarlos si no es a través de un sumario que nuevamente te va enlenteciendo? Una de las propuestas que está dando vuelta es pasar a todos a un sistema como normal. ¿Por qué los funcionarios estatales van a tener un sistema distinto a las personas que trabajan en el resto en el resto de la economía? O sea, todos somos iguales en ese sentido. ¿Por qué los de estatales van a tener este sistema de planta versus contrata? Y eso es algo que está en este minuto en discusión, que entiendo que también va
en el Sin Pitutos, que es esta iniciativa de norma que estábamos Sí. proponiendo antes, que ya alcanzó, que yo también esa la patrociné, porque creo efectivamente que tiene que haber una regulación de cómo están las personas que están trabajando en los servicios públicos para que efectivamente se haga más eficiente este tema y no tengas miedo de levantar la voz también porque te van a echar y no te van a renovar el contrato en el caso de que veas algo irregular. Entonces es bien Yo, interesante eso. sí, yo en lo personal, en distintos procesos de la vida humana y de las sociedades, pasando, por ejemplo, por sistemas políticos, constituciones, lo que tú señalas ahora, lo podemos ver en educación, en salud, muchas veces nosotros pretendemos que hay una varita mágica que le colocamos, este modelo es el que sirve. Y los años me han enseñado muchas veces a golpe que más allá que un modelo, que un sistema, que un proceso, que un software increíble, tiene que ver cómo de estos modelos, de estas herramientas, yo entiendo y comprendo bien cuáles son sus virtudes y deficiencias, ¿ya? Y los aplico bien. Te coloco un ejemplo bien concreto en salud. El modelo que nosotros tenemos es un modelo que se llama pay per view, paga por ver. ¿Qué significa eso? Paga una clínica, gana la clínica, gana el médico, gana otros profesionales, el laboratorio, rayo, yo obtengo salud, pero pago por ver. Pero eso es si tú te fijas, pone los focos en el lugar equivocado, es un incentivo perverso. No digo yo que se actúe dolosamente, pero sí inconscientemente cómo crece una clínica, cómo crece, es justamente produciendo más. Si va a comprar un escáner es porque el escáner va a pagarse, no solo pagarse solo, sino que va a generar utilidades para que pueda comprar después un resonador, para después cambiarlo. O sea, hay todo un proceso que está enfocado. En sí no está malo, pero tengo que tener los sistemas de control para que esto no se transforme, vamos a decir una tontera, para que el sistema a lo mejor tenga una utilidad de un 10% y se reinvierta el 5%, no lo sé, ¿ya? Para colocar los números para que la gente entienda, y no que el día de mañana el sistema, porque es monopólico, obtenga un 80% de utilidades, ¿ya? 75% para los dueños y un 5% de reinversión, colocarle un ejemplo muy, muy grosero. Pero ese mismo modelo ocurre en los hospitales. A los hospitales los recursos se asignan por lo que hacen. Entonces, mientras más hace, más recursos va a tener. Ese es el sistema. Hay otros países como Inglaterra que tienen un sistema distinto, que es que yo le pago a los profesionales, a las instituciones, por la gente sana que tienen, no por la enferma. ¿Te fijas? Entonces, Mm. pero no significa que allá estén mejor ni peor que nosotros. Son modelos diferentes, pero todo depende de que se haga bien. Y hay conceptos, sí, que son insalvables, como la eficiencia, la calidad, ¿ya? Y el respeto por todas las partes que están involucradas. De todas maneras, y con estos tres conceptos nos quedamos para el día lunes y para invitarlos a que se sumen a otro Políticas Podcast. Muchas gracias, doctor Alejandro Caroca, y a todos los que se sumaron, nos vemos. Muchas gracias a ti, Rocío.